Hola, yo soy Oriana y voy a realizar una presentación acerca del protocolo SPI en el marco de la asignatura Comunicaciones 2. SPI, por sus siglas en inglés, significa Interfaz de Periféricos en Serie y es un bus de interfaz que se usa habitualmente para comunicar microcontroladores con pequeños periféricos, como ser sensores, registros de desplazamiento, tarjetas SD, entre otros. Desde su introducción en la década de los 80 por Motorola, SPI no ha sido estandarizado formalmente, sino que se mantiene como un estándar de facto. Sin embargo, es ampliamente utilizado para comunicaciones en corta distancia y está disponible en casi todas las arquitecturas. A continuación describiremos las características de la interfaz, comenzando por las características físicas. Esta interfaz serial consta de 4 cables, donde 2 líneas son de datos, una línea es de reloj y una línea es de selección de esclavo. De esta forma tenemos una comunicación serial síncrona, ya que se transmite la línea de reloj, y además es full duplex, debido a que tanto el esclavo como el maestro pueden transmitir y recibir datos simultáneamente. La línea mediante la cual el maestro envía datos al esclavo se llama MOSI, y la línea mediante la cual el esclavo transmite datos al maestro es MISO. En otras bibliografías también puede encontrarse al maestro como controlador y al esclavo como periférico. La línea de selección de esclavo permite activar al esclavo y también puede conocerse como CS, que se refiere a Chip Select. En la interfaz SPI los datos se transfieren a través de conductores físicos que pueden ser cables o pistas de circuito impreso. Al no estar estandarizado, el protocolo SPI no define una tensión de operación, sino que esta depende del dispositivo. Por lo general se encuentran tensiones de 5 voltios, 3,3 voltios o 1,8 voltios. En cuanto a la codificación, el protocolo utiliza la codificación de no retorno a cero, donde la tensión se mantiene constante durante toda la duración del bit. Además, se toma como 1 lógico una tensión cercana a VCC y 0 lógico una tensión cercana a 0 voltios. El funcionamiento del SPI se basa en registros de desplazamiento. Tanto el maestro como el esclavo tienen en su interior un registro de desplazamiento que por lo general es de 8 bits. Se conectan a través de la línea MOSI y MISO formando un buffer circular. Cabe recalcar que el maestro es el que genera la señal de reloj que se envía al esclavo y mediante esta señal comanda toda la transmisión. La comunicación puede resumirse en 3 simples pasos. En primer lugar, el maestro y el esclavo colocan los datos que desean transmitir en sus respectivos registros de desplazamiento. Luego, el maestro activa al esclavo a través de la línea Chip Select mediante un nivel bajo. Y por último, el maestro genera los pulsos del reloj que provoca el desplazamiento de los registros. El maestro y el esclavo intercambian un bit por ciclo de reloj. A continuación será una demostración de cómo sería la transferencia de datos, considerando que el maestro desea enviar al esclavo el byte A y el esclavo le envía al maestro el byte B. Luego de 8 ciclos de reloj, los datos son transferidos totalmente. Cabe recalcar que estos datos deben ser leídos antes de comenzar una nueva transmisión, porque si no se perderían. Esta demostración también nos permite comprobar que la transmisión nunca es unidireccional, sino que cada vez que el maestro desea enviarle datos al esclavo, a su vez recibe datos por parte del esclavo. Esto se debe a que sus registros de desplazamientos están conectados, de tal manera que forman un buffer circular. En base a la demostración anterior, podemos ver que la frecuencia del reloj es lo que define la tasa de transmisión. Esto es debido a que se transmite un bit por ciclo de reloj. A modo de ejemplo de los valores que puede tomar esta tasa de transmisión para el protocolo SPI, se tomó esta tabla de la hoja de datos del ATmega 2560, en donde nos muestra cuáles son las distintas frecuencias que se pueden configurar. Vemos que todas están en función de la frecuencia del oscilador, que para el ATmega 2560 es de 16 MHz. Entonces resulta obvio que la máxima velocidad de transferencia es la frecuencia del oscilador dividido 2, lo que toma un valor de 8 megabits por segundo. Esta es la máxima transferencia que puede lograr el microcontrolador. Para ver si es posible operar esta frecuencia, hay que verificar la hoja de datos del esclavo y ver cuál es su límite de transferencia. Además, como se verá más adelante,
velocidades muy altas de transmisión pueden perjudicar a la calidad de la transmisión. El protocolo CPI permite la comunicación de múltiples dispositivos y lo hace en base a dos configuraciones básicas. La primera es la configuración en paralelo y la otra es la configuración en cascada. En primer lugar, se analizará la configuración en paralelo, en donde todos los esclavos reciben la misma señal MISO, MOSI y de reloj, y además se activa un solo esclavo a la vez poniendo un valor bajo en su entrada de selección de esclavo. Esta es la configuración que se usa por lo general y requiere un resistor de pull-up entre la alimentación y cada línea de selección de esclavo. De esta manera se asegura que los estados estén desactivados de manera confiable hasta que el maestro los seleccione. Además, como están conectados a un bus común, se requiere que la salida de los esclavos sean triestado. De esta manera mantienen un estado de alta impedancia hasta que el maestro los seleccione y no interfiere con la comunicación de los otros esclavos. Esta configuración tiene una limitación en cuanto a la cantidad de esclavos que se pueden conectar, ya que se necesita un pin de selección de esclavo por cada dispositivo. La siguiente configuración se denomina configuración en cascada o en cadena. En esta configuración los esclavos se conectan entre sí a través de sus líneas MISO y MOSI, de forma tal que la salida MISO de un esclavo se conecta a la entrada MOSI del siguiente, hasta llegar a la entrada MISO del maestro. De esta forma se forma una cadena en forma de círculo en donde los datos se van desbordando de un periférico al otro. El maestro posee solamente una línea de selección de esclavo, por lo cual cuando quiere mandar un dato, coloca un valor bajo en la entrada de selección de esclavo de todos los dispositivos. Entonces, si queremos transmitir a un esclavo en particular, tenemos que asegurarnos de transferir los datos suficientes para que se desborden y lleguen a este esclavo. Esta configuración es poco común y se utiliza normalmente en aplicaciones en donde no se reciben datos de vuelta, por ejemplo, la conducción de LEDs. El bus SPI es un estándar de facto, sin embargo, la falta de un estándar formal se refleja en una amplia variedad de opciones de protocolo. Podemos configurar distintos parámetros, como ser la polaridad del reloj. Esta define si el reloj está en alto o en bajo cuando está inactivo. Por otro lado, la fase del reloj define en qué flanco se muestran los datos, ya sea flanco ascendente o descendente. También se puede configurar el orden de los bits. Define si se transmite primero el bit más significativo o el menos significativo. Y por último, el tamaño de la palabra también es algo que puede variar. Por lo general es de 8 bits, pero puede ser mayor. Es importante que tanto el dispositivo maestro como el esclavo tengan el mismo tamaño de palabra. Los parámetros que se mencionaron anteriormente se configuran modificando los registros dedicados al bus SPI de cada microcontrolador. De esta forma se definen 4 modos de operación. Para ejemplificar lo que se mencionó anteriormente, se tomó esta figura de la hoja de datos del ATmega 2560. En este caso se muestra el diagrama de transición cuando la fase de reloj está establecida en 0. Como se dijo anteriormente, lo primero que se hace es colocar la línea de selección de esclavo a un nivel bajo. De esta manera podemos iniciar la transmisión. Se definen dos zonas para el mismo ciclo de reloj. La zona que está remarcada en verde es el momento en que se establece un nuevo valor en la línea MOSI y MISO, justo antes de que suceda el muestreo. En este momento, los registros de desplazamiento de cada dispositivo poseen el dato que se quiere transferir. En la zona remarcada en naranja es cuando se produce el muestreo. En este instante, el dispositivo captura el valor de bit en su entrada MOSI o MISO. Este ciclo se repite hasta que todos los bits sean transferidos de un dispositivo al otro completamente, ya sea comenzando por el bit más significativo o el menos significativo. Las principales perturbaciones que pueden afectar a la transmisión son el ruido, las interferencias electromagnéticas externas, la atenuación, que puede causar problemas para interpretar los niveles lógicos, la capacitancia parásita, la temperatura, que afecta a la resistencia de los cables y a las características eléctricas de los dispositivos en general, y las variaciones en el periodo del reloj, que pueden causar problemas de sincronización y pérdidas de datos.
Ahora veremos cuáles son las limitaciones del bus SPI. En primer lugar, tenemos la longitud del cable. Si la longitud alcanza distancias relativamente largas, mayor a 25 centímetros aproximadamente, las señales se degradan rápidamente debido a la capacitancia, la resistencia y las interferencias electromagnéticas de la línea. Luego tenemos la velocidad de transmisión. A pesar de que no tiene un límite teórico, sino que depende de la capacidad de los positivos, a altas frecuencias la capacitancia de la línea aumenta, por lo cual tenemos que, si aumentamos la velocidad de transmisión, para un correcto funcionamiento necesitamos cables más cortos. Si los cables no pueden acortarse más y tenemos problemas en la transmisión, lo recomendable es disminuir la velocidad de transmisión. Por otro lado tenemos la cantidad de dispositivos. Como se dijo anteriormente, el bus SPI permite la comunicación entre múltiples dispositivos. Sin embargo, esta cantidad está limitada a la cantidad de pines de selección de esclavo disponibles. Teniendo en cuenta las limitaciones del SPI, podemos realizar una comparativa con otros protocolos de comunicación de hardware similares, como ser el UART y cuadrado C. Por un lado tenemos que SPI y cuadrado C permiten una comunicación sincrónica, mientras que UART no. La velocidad de transmisión del SPI supera las otras tecnologías. Además, I cuadrado C es el único que no es full duplex, sino que es all duplex. UART, por otro lado, permite solamente la conexión uno a uno, mientras que las otras tecnologías admiten múltiples dispositivos. En cuanto a la cantidad de cables, SPI es el que tiene una mayor cantidad de cables. Y por último, teniendo en cuenta la distancia, vemos que UART puede llegar a distancias mucho mayores que las otras tecnologías. Teniendo en cuenta la tabla anterior, podemos llegar a la conclusión de que si queremos una transmisión de alta velocidad, el SPI es la mejor opción. En cambio, si requerimos conexiones simples y un diseño optimizado, I cuadrado C puede lograrlo. Y si el diseño está pensado para ahorrar energía o para distancias muy largas, UART sería nuestra mejor opción. Por último, hacemos un resumen con las ventajas y desventajas que encontramos a lo largo de este estudio del protocolo SPI. Por un lado, tenemos como ventaja que la comunicación es full duplex. Además, puede alcanzar velocidades muy altas, del orden de los 10 MHz, para implementaciones comunes. Por otro lado, tenemos que soportan múltiples periféricos con una electrónica sencilla y de bajo costo. Los esclavos no necesitan disponer de un reloj propio y tampoco necesitan una dirección única. Por último, no se necesitan transceptores y la programación del software es relativamente sencilla. Como desventaja tenemos que requiere más pines que el I cuadrado C y el UART. Además, el maestro debe tener un pin adicional por cada esclavo que desea incorporar. En comparación con RS-232, RS-485 o CAN bus, solo es adecuado para cortas distancias. Además, las principales desventajas es que no poseen ni control de flujo ni protocolo de detección de errores. Y al no estar formalmente normalizado, posee muchas variaciones en la implementación. Ese ha sido el final de la presentación. Muchas gracias por su atención.